En este ejercicio nos piden graficar indicando el dominio, el conjunto imagen, las intersecciones con los ejes, la ecuación del eje de simetría, los intervalos de positividad y negatividad. Bueno, en el caso A tenemos la ecuación de la función 2i igual a x al cuadrado. Vamos a despejar, de modo que nos queda i es igual a x al cuadrado sobre 2. Para graficar vamos a generar una tablita con valores aleatorios para la x. Siempre conviene poner los negativos y sus respectivos positivos con el 0 en el medio. Entonces vamos a poner menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para valores de x aleatorios. Vamos a reemplazar estos números en la ecuación que nos dieron y vamos a hallar los valores de y que les corresponden. Por ejemplo, en el primer caso, el menos 2 de x lo reemplazamos acá en la x. Entonces nos quedaría menos 2 al cuadrado sobre 2, que nos da 2. Así sucesivamente para estos casos. De esta forma vamos a hacer los pares de intersección entre x e y. Vamos a poner el menos 2 en el eje x, que es acá, y el menos 2 en el eje y el 2 en el eje y, que es el valor que nos dio, que nos da acá. Y su punto de intersección es, si trazamos una línea recta, de acá hasta acá, donde se cruzan es el punto, en el punto menos 2 en x y 2 en y. Lo mismo con los demás valores que definimos aleatoriamente. Bien, para hallar el dominio tenemos que ver qué es el dominio. El dominio de una función son los valores que puede tomar las x tal que esta función exista. En este caso, como no tenemos ninguna restricción de dominio porque la x está arriba y puede valer cualquier valor y la función va a existir, decimos que el dominio son todos los reales. Bien, y la imagen va a ser del 0 al más infinito, intervalo cerrado en el 0 e infinito con el conjunto abierto. Abierto en el infinito y cerrado en el 0. Vale aclarar que la imagen sería el conjunto contenido en y, que está formado por los valores que puede llegar a tomar la función. En este caso, vemos que parte del 0 y se expande hasta el infinito. Por eso ponemos el intervalo este que mencioné anteriormente. Luego nos piden la intersección con los ejes. En el x e y se da que se intersecan en el punto 0, 0. Lo marcamos de esta forma. Es el único momento en donde la parábola está en contacto con los ejes. Luego nos pide el vértice. El vértice llamado B tiene el punto H y K. H va a ser la formulita, dice que H es igual a menos B sobre 2 por A. Menos B es 0. 2 por A es 2 por 1 medio. Y esto da 0. Y K va a ser 4 por A por C menos B al cuadrado sobre 4 por A. Reemplazando también nos da 0. ¿Qué pasa? Bueno, acá corroboramos que el vértice es el 0, 0. El eje de simetría tenemos x igual a 0. Esto es x igual a 0 porque la coordenada en el eje x del vértice es la ecuación del eje de simetría de la parábola. Por esa razón decimos que el eje de simetría la ecuación es x igual a 0. Bueno, y el conjunto de positividad y negatividad, vemos que el conjunto de positividad va de 0 más infinito y el conjunto de negatividad va de menos infinito hasta el 0. En este caso tenemos la ecuación y es igual y más x cuadrado menos 1 igual a 0. Bien, despejamos la y nos queda que y es igual a menos x al cuadrado más 1. Vamos a hacer la tabla graficadora. Vamos a adoptar valores aleatorios para la x. Lo reemplazamos en la función de arriba y vamos a obtener los valores de y. Bien, de esta forma vamos a hacer el gráfico. Ubicamos el menos 2 en el x y ubicamos el 3 que le corresponde en el menos 3 en el y. Bien, queda acá. Entonces de esta forma unimos los puntos y vemos que estos se intersecan acá, en el punto que está marcado. Bien,
De esta forma hacemos los siguientes 4 números. De esta forma vamos a tener la parábola formada, vemos que es de concavidad para abajo, entonces se dice que es una parábola triste, con cara triste o negativa. Bueno, de esta forma vamos a poder ahora determinar el dominio, que son todos los reales porque no tenemos ninguna restricción. Cuando está todo así, de esta forma no hay ningún denominador con una X, suele ser todos los reales. Y la imagen va a ser desde el menos infinito hasta el menos 1. Se pone primero el menos infinito en este caso porque es una, como dije antes, es una parábola negativa o carita triste, se dice de esa forma también. Va desde el menos infinito, porque parte desde abajo, hasta el 1 en el eje Y, como vemos acá, intervalo cerrado. Siempre el infinito va con el abierto. Bien, intersección de ejes. Para el eje X lo que tenemos que hacer es decir que Y vale 0, porque para que toque la función el eje X, el valor que le corresponde al Y va a valer 0. Entonces donde dice Y ponemos 0. Nos quedaría 0 es igual a menos x al cuadrado más 1. Despejando ahí x nos va a quedar una cuadrática. O bien tenemos x al cuadrado es igual a 1. Y de esta forma ya vamos a saber que la respuesta es más o menos 1. Porque pasaría a la raíz cuadrada de 1. Y la respuesta correcta siempre es poner tanto el positivo como el negativo. Entonces, el x1 es 1 y el x2 es menos 1. De modo que el punto que toca el eje X va a ser el 1, 0, 1 en el eje X, o sea acá, y 0 en el eje Y, y el menos 1, 0, que va a ser menos 1 en el eje X, acá lo estoy mostrando en la gráfica, y el 0 en el eje Y. Bien, para el eje Y lo que tenemos que hacer es decir que X vale 0, porque claramente cuando la gráfica toque el eje Y, ¿cuánto va a valer X? Siempre va a estar en 0. Bien, ¿qué hacemos entonces? Reemplazamos X por 0 y nos quedaría Y es igual a menos 0 al cuadrado más 1 y nos da que Y es igual a 1. Por lo tanto, el único punto donde toca la función, el eje Y, va a ser el 0 en X y el 1 en Y. Acá lo vemos más detalladamente. Siempre es bueno hacer la gráfica para poder vislumbrar todo esto. ¿Qué hacemos con el vértice? Bueno, para hacer el vértice llamamos H y hacemos la formulita que dijimos en el ejercicio anterior. Reemplazamos y nos queda que es igual a 0. Por lo tanto, el vértice en el eje X va a valer 0. Eso lo podemos corroborar porque hicimos ante la gráfica. Y para el vértice va a ser el 0 en el eje X. ¿Y qué pasa con el Y? Bueno, acá vemos que va a ser en el 1, pero haciendo la cuenta, llamamos K, y como dijimos en el ejercicio anterior, reemplazamos los valores en la fórmula y nos da que es 1. Corroboramos de esta forma que el vértice es el 0 en X y 1 en Y. Bien, el eje de simetría va a ser el X igual a 0, como dijimos antes, es el X que le corresponde, digamos, partiendo a la mitad el eje, el vértice, vemos que es por acá, y sería el X que le corresponde esa línea. Por lo tanto, tenemos en el X es igual a 0, que toca esa línea que lo divide a la parábola en 2. Es decir, dividimos la parábola en 2, y donde toque al eje X, esa va a ser la ecuación del eje de simetría. En este caso, 0. Bien, conjunto de positividad, vemos que es desde el menos 1 al 1, porque es el valor X tal que la función en Y sea positiva. Porque desde el 1 inclusive desde el menos 1 inclusive hasta el 1 inclusive, los valores de Y van a ser positivos, lo vemos por acá. Pero desde el menos infinito hasta el 1 sin incluir, y desde el más infinito hasta el 1 sin incluir, van a ser negativos, lo vemos de este lado.
Entonces, ¿qué tenemos? Conjunto de positividad, como dijimos, del menos 1 al 1 inclusive, y de negatividad desde el menos infinito al menos 1 sin incluir, y desde el 1 hacia el más infinito sin incluir el 1. El 1 no lo incluimos porque ya está en el conjunto de positividad. Y del menos 1 y 1 vale 0. Bueno, en este caso de ejercicio tenemos la función y igual a 40x menos x cuadrado. Lo que hacemos es decir que y es igual a menos x al cuadrado más 40, para tenerlo más ordenado. De la misma forma en los dos ejercicios vamos a hacer una tablita aleatoria de valores de x. Utilizamos números más grandes para que quede más prolijo, en este caso. Y vamos a ir reemplazando cada valor de x en esta ecuación, de modo que nos va a dar los valores de y correctos. En el caso del menos 40, vamos a tener que y va a valer 500, menos 500, y así sucesivamente. Entonces vamos a colocar, vamos a armar la gráfica, ubicamos el menos 40 en x, cuando dije menos 40 quise decir menos 10. Ubicamos el menos 10 en x, o sea, lo obtenemos aleatoriamente, lo colocamos en esta ecuación y nos da menos 500, el y. Entonces, menos 10 en x, lo ubicamos acá. Y el menos 500 en y, acá, queda por acá. Entonces la intersección nos va a dar el punto que estamos buscando. En este caso es este. Bien. Así sucesivamente con todos los casos que colocamos acá. De esta forma vamos a poder determinar también que el dominio son todos los reales porque no hay ningún tipo de restricción. Acá vemos que puede valer cualquier valor x, la función va a existir igual. Y la imagen va a ser desde el menos infinito hasta el 400. De vuelta arranca desde el menos infinito porque es una parábola triste, cóncava hacia abajo, y termina en el 400, que es el valor de y máximo que llega, por así decirlo. Bien, lo que nos viene ahora son las intersecciones con los ejes. En x vamos a decir que y vale 0, entonces decimos que 0 es igual a menos x al cuadrado más 40x, despejando de acá, nos queda que x1 vale 0 y x2 vale 40. Lo podemos comprobar viendo la gráfica. En el 0 la gráfica toca el eje x y en el 40 la gráfica toca también el eje x. En el caso de... Entonces tenemos que el punto 0, 0 va a ser donde toca el eje, y en el 40, 0. 40 en x, 0 en y. Y 0 en x y 0 en y. Bien, o sea, origen de coordenadas. Para el caso de cuando toca en y, vamos a decir que x vale 0, de modo que nos queda y es igual a menos 0 al cuadrado, más 0 por 40 igual a 0. Entonces el único momento en donde toca la gráfica el eje y va a ser en el 0, 0, en el y igual a 0. O sea, el origen de coordenadas. Si se fijan en la gráfica, el único momento en donde toca el eje y va a ser acá. Bien. Para saber el vértice aplicamos la formulita que vimos en los casos anteriores. Para ver lo de h, decimos menos 40 es igual a 2 por menos 1. Nos da 20. Y k, reemplazando la formulita que ya dijimos, nos va a dar 400. Entonces el vértice va a quedar en el 20 en x y 400 en y. 20 en x y 400 en y. Lo vemos acá. Siempre sirve, como dije, tener la gráfica hecha para corroborar los resultados que nos da. Finalmente sabemos que el eje de simetría va a ser, digamos, cuando partimos a la gráfica por la mitad, dividimos a la gráfica, a la parábola en 2, y bajando la línea donde toca el eje x va a ser nuestro eje de simetría, nuestra ecuación de eje de simetría. Es decir, como toca en el 20, la ecuación de simetría va a ser x igual a 20. Y los intervalos tenemos el de negatividad
y el de positividad. Vemos que el de negatividad va del menos infinito al 0, unión del 40 al más infinito. Del menos infinito al 0 va a ser negativo. Y también desde el 40 hasta el más infinito. Pero desde el 0 hacia el 40 va a ser positivo. Y ese va a ser nuestro conjunto de positividad. En este caso, el inciso D nos pide que hagamos la gráfica, el dominio, imagen, pero de esta función. Tenemos y igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Lo que haremos primeramente es hacer una graficadora, una tablita graficadora, poniendo valores aleatorios a las x y valores a la y que surgen de reemplazar la x en la función. Una vez reemplazada nos va a dar todos los valores de y adecuados, por ejemplo el menos 6. Lo colocamos acá, sería menos 6 al cuadrado más 4 por 6 menos 5 nos da 7. Y lo vamos colocando en el x el menos 6, acá, y en el y el 7, acá. Entonces, como el criterio anterior que aplicamos en todos los casos, unimos así todos los puntos, así y así, y nos queda el punto de intersección, que sería este. Bien, y así con todos los casos, en menos 6, menos 5, menos 4, reemplazamos acá, hallamos el valor en y hacemos el par de unión, intersección en la gráfica. Bien, para el dominio sabemos que son todos los reales porque no tenemos ninguna restricción, x puede valer cualquier valor, de modo que la función va a seguir existiendo. La imagen, como es una carita de concavidad positiva, es una parábola de concavidad positiva o de carita contenta, también se dice, como una regla memotécnica para acordarse. Va desde el menos 9, inclusive, hacia el más infinito. Parte del menos 9 y sube hacia el más infinito, por así decirlo. Bien. Intersección entre ejes. En el eje x vamos a decir que el y vale 0, de modo que nos queda 0 igual a x al cuadrado más 4x menos 5. Esto es una cuadrática, vamos a usar la fórmula del menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. De esta forma, reemplazando, nos va a dar x puede valer dos valores, o 1 o menos 5, cosa que tiene sentido porque fíjense en la gráfica que ya hicimos. En el 1 toca en el eje x y en el menos 5 también la toca. Bien. Entonces tenemos que el x1 va a ser el punto 1, 0, 1 en x y 0 en y, y el x2 va a ser el menos 5, 0, menos 5 en x y 0 en y. Para ver cuándo toca al eje y, vamos a decir que el x vale 0, entonces nos queda y es igual a 0 al cuadrado, más 4 por 0, menos 5. Esto nos va a dar menos 5, entonces y va a valer menos 5. Entonces el único punto en donde toca al eje y va a ser en el y igual a menos 5. Bien, lo vemos acá, que de menos 5 toca al eje y. Bien. Que nos queda el vértice. Para saber el punto de vértice llamamos a h, con la fórmula que aplicamos en los otros casos. Decimos que menos 4 sobre 2 por 1 es igual a menos 2. Entonces nos queda en el eje x el menos 2. Y en el eje y lo mismo. Hacemos 4 por 1, por menos 5 por menos 4 al cuadrado, sobre 4 por 1, de modo que nos dé 9. Y en el vértice entonces va a ser menos 2 y menos 9. Corroboramos con la gráfica, menos 2 y menos 9 va a ser el vértice. Menos 2 en x y menos 9 en y. El eje de simetría va a ser el x igual a menos 2, porque, como dije en el caso anterior, vamos a dividir la gráfica, la parábola en 2. Entonces el x que le corresponda a ese punto de vértice va a ser la ecuación del eje de simetría. En este caso, si como prolongamos la recta, donde coincide este con el eje x va a ser el menos 2. Por lo tanto, la ecuación de eje de simetría es x igual a menos 2. Bien, con respecto a los intervalos tenemos el conjunto de positividad, que va del menos infinito al menos 5, y como ven, del menos infinito hasta el menos 5, o sea, por acá hasta acá, va a ser positivo. Y de acá hasta acá, también. O sea, es una unión entre el menos infinito y el menos 5, y el 1 y el más infinito. Bien. Acá vemos.
del menos infinito al menos 5, unión 1 al más infinito. Y el conjunto de negatividad son los valores que la i valdrá negativa, que es desde el menos 5 hacia el 1. Como vemos, desde el menos 5 hacia el 1, los valores son negativos para la i. Por lo tanto, ese va a ser nuestro conjunto de negatividad.